Bien, pues vamos a ver las respuestas. Tomando en cuenta de la clase de ayer que vimos que si una figura se sobrepone sobre otra y todo embona perfectamente, tanto la medida de sus lados como de sus ángulos, se considera una figura congruente, pues tomando como de base eso, pues vamos a analizar entonces desde el triángulo 1. En el triángulo 1 nos dice que nos da la medida de dos de sus lados y un ángulo que comparten entre ellos. Por lo tanto, este ángulo regula la abertura entre estos dos lados y entonces automáticamente el tercer lado debe de cerrar y los tres ángulos deben de medir lo mismo y los tres lados también. Por lo tanto, el triángulo 1, lo puse acá abajo, el triángulo 1 sí es congruente. En el triángulo 2 nos da la medida de los tres lados. Entonces ahí, si se ponen a trazar entre cada quien su triángulo de estas medidas, pues tal vez batallen mucho si no utilizan ningún transportador para medir los ángulos, pero ahí le hacen la lucha hasta que cierran estas medidas exactamente de 6, de 8 y de 10 y luego sobrepusieran un triángulo sobre el otro, se darían cuenta de que también serían congruentes, sería como poner una mano sobre la otra y donde embona perfectamente. Entonces aquí lo anoté, el triángulo 2 también. Vamos con el triángulo 3. En el triángulo 3 nos da la medida de los tres ángulos. Si bien es cierto que cuando los tres ángulos son iguales, pero aquí no sabemos de qué medida van a ser los lados. Tal vez alguien ponga la medida de un lado de 5, otro de 7, y luego entre esos dos lados le ponga un ángulo de 110, pero otros alumnos, en vez de poner 7 de medida de un lado, a lo mejor otro lo pone de 8 o de 9, de diferentes medidas. Por lo tanto, aunque los ángulos sean los mismos, pero la medida de los lados no puede ser exactamente la misma si no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, el 3, aquí lo puse, el 3, el triángulo 3 no sería congruente con el de todos los compañeros. Vamos con el triángulo 4. En el triángulo 4 da la medida de dos ángulos y un lado. Aquí sí ya en un extremo del lado de 7.5, en un lado en un extremo le ponen el ángulo de 33 y en el otro le ponen del ángulo de 62 grados la abertura, automáticamente se te va a cerrar el triángulo y te va a quedar idéntico al de tus compañeros si es que están bien medidos los ángulos. Por lo tanto, el triángulo 4 también sí es congruente. Vamos con los que siguen, con el triángulo 5. En el triángulo 5 nos da la medida de dos de los lados, pero cada quien puede hacer el lado de, por ejemplo, de 7 y luego el de 8.2, pero a lo mejor lo abre mucho o lo cierra mucho. Entonces, no todos van a coincidir porque no tienen la medida de ningún ángulo. Entonces, el triángulo 5 no les va a quedar idéntico a todos. Por lo tanto, el triángulo 5, aquí lo puse, no es congruente. Vamos con el triángulo 6. Da la medida nada más de un ángulo, de dos ángulos, pero no da la medida de ningún lado. Por lo tanto, cada quien puede hacer las medidas de los lados de distinta medida, aunque los ángulos sí sean, pero no hay la medida de ningún lado para que haya congruencia. Por lo tanto, el triángulo 6 tampoco es congruente. El triángulo 7 da la medida de un ángulo de 81 grados y de un lado. Entonces, pues tampoco se sabe qué ángulo lleva del otro lado o cuál es la medida de otro ángulo. Por lo tanto, el triángulo 7 no es congruente. ¿Cuál sí sería? Pues el triángulo 8, porque aquí da la medida de un lado y en ese lado, en un extremo, va un ángulo de 100 grados y en el otro el de 45 grados. Por lo tanto, en automático se va a cerrar el triángulo y sí sería idéntico a los de los demás si es que está bien medido. Luego vienen los criterios de congruencia que vienen en la siguiente página y vamos de acuerdo a todas estos análisis que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta de que entonces
si en el primero dice los 3 lados de un triángulo miden lo mismo que los lados de otro triángulo, aquí sí llevaría una palomita que sí es congruente. Ahora el que sigue, los 3 ángulos de un triángulo miden lo mismo que los 3 ángulos del otro. Bueno, puede ser que sí, pero como no sabemos si la medida de los lados también es la misma, aquí no sabemos. Por lo tanto, aquí no le vamos a poner palomita. Aquí le vamos a poner que no, porque no sabemos si también los 3 lados miden lo mismo. Entonces, este sería no. El que sigue, 2 ángulos de un triángulo y el lado común a ambos miden lo mismo que los correspondientes de otro, aquí sí sería, porque ya lo vimos en los ejemplos. Luego, dos lados de, a ver, lo voy a mover un poquito. 2 lados de uno de los triángulos miden lo mismo que 2 lados del otro, pues sí miden lo mismo 2 lados, pero no sabemos si el ángulo entre ellos, qué medida es, ni nada, por lo tanto aquí no sería tampoco congruente, no pudiera coincidir si lo hacen varios. El que sigue, 2 lados de un triángulo y el ángulo que forman miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo, aquí sí sería congruente. Y por último, un lado y un ángulo de un triángulo miden lo mismo que un lado y un ángulo del otro, pues tampoco, porque nada más tenemos la medida de un lado y de un ángulo. No sabemos qué hay del otro lado, de qué medida es el otro extremo del lado, ni cuáles son las medidas de otros lados, por lo tanto, ese tampoco sería. Entonces, espero que hayan tomado nota para que estas respuestas deben de aparecer en el caso de que te pida como evidencia. En la parte 2, donde vienen ahí ya en el recuadro rosa, como ejemplo, entonces ya como un resumen de lo que aquí se vio en estos puntitos rojos, condiciones para que sí sean congruentes, en el recuadro rosa, pues ahí te pone un ejemplo y dice, faltan otros 2, identifícalos. Entonces, primero vamos a identificar que si 2 lados de un triángulo y el ángulo entre ambos lados miden lo mismo que las mismas condiciones de otro triángulo, entonces sí son congruentes. Y aquí pondríamos como clave, digamos, que son 2 lados. Estas 2 L significan que son 2 lados y en medio de ellos un ángulo. El otro sería, si los 3 lados de un triángulo miden lo mismo que los 3 lados de otro, aunque batalles para hacerlos, entonces sí son congruentes. Y la clave sería LLL, que significa que los 3 lados son idénticos. Y por último, el que ya viene ahí en el recuadro rosa, donde dice 2 ángulos de un triángulo y el lado común a ambos lados miden lo mismo que los correspondientes de otro triángulo, son congruentes. Entonces la clave sería ángulo de un lado, el lado que va en medio, y del otro, en la otra orilla del lado sería el otro ángulo, y esta sería la clave. Bien, pues entonces en el punto 3 ya te dejé para que tú hagas en tu libreta, de acuerdo a todo esto que ya analizamos, qué es lo que tienes que hacer para que esos 3 triángulos que vienen ahí en la parte 3 te queden exactamente idénticos a los que vienen en la página. Entonces, yo te sugiero que en el primer triángulo primero traces el lado de 4.5 centímetros y luego en un extremo marcas uno de los ángulos y en el otro extremo del segmento marcas con el transportador el otro ángulo y te vas a sorprender. En automático se te va a cerrar el triángulo y te va a quedar idéntico. Aunque la posición del lado sea distinta, aunque la pongas vertical o la pongas horizontal o inclinada del lado contrario a como viene aquí, te va a salir igualito. Si lo recortas y lo pones, te va a dar igualito. En el otro, donde vienen 2 lados y un ángulo, pues ahí también te sugiero que hagas uno de los lados y marques el ángulo y luego el otro lado con la medida que se especifica y en automático se te va a cerrar. Y el otro triángulo, el último, pues ahí sí vas a batallar un poquito más para que si con las puras medidas
te cierres y vas a batallar un poco más, pero te vas a dar cuenta de que también, aunque puedes hacer un poquito de trampa, puedes hacer un poquito de trampa y hacer uno de los lados y luego medir los ángulos que vienen aquí en el triángulo, en el último, y ya en base a eso vas a ver que no vas a batallar. Ya nada más mides con tu regla o con tu escuadra las medidas que te pide y ya vas a ver, te vas a sorprender de que te va a dar idéntico. Bien, pues mañana es día de descanso, no tenemos actividad, entonces nos vemos hasta el día jueves para terminar con este aprendizaje esperado. Que descanses.